El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el tercer jueves de Cuaresma. Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios. Del libro del profeta Jeremías 7, 23, 28. Queridos hermanos y hermanas, continuamos avanzando presurosos por el camino de gracia, de bendición de la Cuaresma, tiempo de ayuno, de oración, de limosna, de penitencia, tiempo de conversión, de volvernos a Dios. Dentro de la dura condena del culto convertido en formulismo vacío, el profeta denuncia ciertamente sobre todo la sordera de Israel a la voz de Dios. Escuchada de modo extraordinario en el Sinaí, en el momento de la alianza, solamente en la escucha obediente. De hecho, el primer mandamiento comienza con: escucha Israel, Shema Israel. Pero para escuchar hay que estar con el corazón dilatado, para que la voz de Dios pueda entrar hasta lo más profundo, hasta lo más recóndito de nuestro ser, con los ojos bien abiertos, para poder ver a aquel que nos habla con el corazón, y con los oídos bien abiertos y bien despiertos para poder escuchar y practicar la palabra. El pueblo elegido podrá conocer a su Dios diferente de otra divinidad o ídolo si le escucha. Los verdaderos profetas no cesan de exhortar, pero junto a su predicación está la más fácil y cómoda de los falsos profetas. La elección es radical. Se juega uno la vida o la muerte. El fragmento está dividido en 3 partes. Las 2 primeras presentan una idéntica estructura. El mandamiento de Dios: escucha, verso 23. Y su urgente solicitud: envíe. Corresponde a los claros rechazos, pero no escucharon. No aparece ni sombra de arrepentimiento, ningún deseo de conversión. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra. Le habló a su pueblo a través de los patriarcas, de los profetas. Nos habla a través de su Hijo Jesús, que es la palabra encarnada. Y nos habla por medio de la iglesia. Pero de la misma manera que el pueblo elegido, muchas de las veces no escuchamos.
no hay arrepentimiento, no hay deseo de conversión. Solo queda una conclusión. Mientras el pueblo vuelve a caer obstinadamente en la idolatría y espiritualmente vuelve a ser esclavo de Egipto, lejos de Dios, el profeta no deja de ser fiel a su vocación, enviado a desenmascarar esta situación enojosa. Comparte con Dios el sufrimiento de ser rechazado, incluso de ser tachado de impostor por los que prefieren la mentira a la verdad. Jesús acaba de enseñar a los suyos el Padre Nuestro. Les ha regalado la oración por excelencia y nos la ha regalado a nosotros, con la cual oramos hasta el día de hoy. La oración por excelencia que abre el corazón a la venida del Espíritu Santo. El reino de los cielos ya está en la tierra. Tiene lugar una curación. El pueblo sencillo se admira, intuye que algo extraordinario está pasando y se dispone a acoger la salvación. Pero no todos piensan lo mismo. Como en la primera lectura se da una oposición entre dos actitudes irreconciliables. Surge un duro contraste entre los fariseos y Jesús, a quien se le acusa de blasfemia, de aliarse con Satanás. Es el destino de todo profeta. Jesús responde con un discurso apologético, la imagen fuerte de la catástrofe. Lleva al oyente a excluir que Satanás puede luchar contra sí mismo. La conclusión se impone. Está actuando el poder de Dios, expresión que recuerda los prodigios ejecutados por medio de Moisés en el tiempo del Éxodo. Lo mismo que después de la enseñanza sobre la oración, aparece la afirmación esencial: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Queridos hermanos y hermanas, el reino de Dios ha llegado a nosotros, está en medio de nosotros. Jesús, expulsando a los demonios, abre una nueva época de libertad de la esclavitud, a condición de acoger libremente la buena noticia que anuncia. Pero ¿por qué nos cuesta tanto acoger, escuchar, practicar la buena noticia? ¿Por qué nos cuesta tanto sumarnos al reino de Dios? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué tanta recriminación? ¿Por qué tanto afán de culpar al otro? Si instintivamente sentimos la necesidad de valorar personas y acontecimientos, viéndolo con nuestros propios ojos, la palabra que se nos actualiza hoy nos proporciona materia abundante para saber ver de verdad. Es indispensable antes aprender a escuchar. Escuchar libremente, sin corazas, sin estar a la defensiva. Escuchar sin escudos. Escuchar. ¿Escuchar qué? La voz que ha creado todo con su palabra amorosa y tiene todo en su mano. Pero hay un enemigo celoso de la felicidad del hombre, siempre al acecho, para impedirle escuchar la voz del Señor y dejarse conducir por su propia voz, por su mano. Y tú y yo muchas de las veces manifestamos que le prestamos más oídos al enemigo, al mal, que al Espíritu de Dios. El mentiroso sugiere pensamientos falsos, infunde dudas y sospechas. Y si el hombre no guarda en su corazón la palabra de Dios, lámpara de sus pasos, luz en mi sendero, si no la medita día y noche, no estaré en disposición de discernir rectamente.
con riesgo de extraviarse y hasta de caer totalmente bajo el dominio de las falsas doctrinas. Nos puede suceder también a nosotros en tantas cuestiones, quizás de ética personal, familiar o comunitaria, que no nos sintamos en sintonía con el Evangelio, nos parezca duro, desfasado, incapaz de ponerse al día. De este modo, imperceptiblemente, en muchas ocasiones aparentemente secundarias, nos deslizamos hacia un paganismo tal vez de calibre mayor, no de calibre mayor, pero paganismo al fin y al cabo. A la larga se perderá el gusto por la palabra. No solo no parecerá dulce al paladar, sino hasta llegaremos a perder la necesidad de ella, e incluso puede llegar a molestarnos si alguien nos la recuerda. Queridos hermanos y hermanas, callarse no significa estar mudo, como tampoco hablar equivale a la locuosidad. El mutismo no crea soledad, como tampoco la locuosidad crea comunión. El silencio es el exceso, la embriaguez y el sacrificio de la palabra. El mutismo, en cambio, es malsano, como algo que solo fue mutilado y no sacrificado, nos dice Ernest Hello. Del mismo modo que existen en la jornada del cristiano determinadas horas para la palabra, especialmente las horas de meditación y de oración en común, para la palabra de Dios me refiero, deben existir también ciertos momentos de silencio a partir de la palabra. Yo escucho la palabra, medito la palabra, reflexiono la palabra, me callo. Serán sobre todo los momentos que preceden y siguen a la escucha de la palabra. Esta no se manifiesta a personas charlatanas, sino en el recogimiento y en el silencio. Callamos antes de escuchar la palabra, para que nuestros pensamientos se dirijan a la palabra, igual que calla un niño cuando entra en la habitación de su padre. Callamos después de haber oído la palabra, porque todavía resuena, vive, vibra y quiere permanecer viva en nosotros. Callamos al comenzar el día, porque es Dios quien debe decir la primera palabra. Callamos, en definitiva, para escuchar. Callar es estar atentos a la palabra de Dios para poder caminar con su bendición. Callar significa llegar a la plenitud de relación con Dios. Pidámosle a Dios nuestro Padre por la intercesión de la Santísima Virgen María, que continúe acompañándonos en este camino cuaresmal y que seamos capaces de dejarnos tocar, interpelar e impulsar por la palabra de vida eterna. Que Nuestra Señora de la Soledad, Madre Santísima de los Dolores y Virgen del Consuelo, nos acompañe y nos cubra con su manto. Paz y bien.